Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo vamos a explicar cómo resolver triángulos. En general vamos a ver triángulos no rectángulos, por lo que se complica un poquito. ¿Qué significa resolver triángulos? Significa hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Si tuviéramos triángulos rectángulos, entonces sería mucho más sencillo porque podemos usar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas del tirón. Pero si no nos dicen, si no nos especifican, por ejemplo, vamos a ver dos ejercicios. Si no nos especifican que tenemos un triángulo ABC y no nos dice que es rectángulo, si no lo menciona es que no es rectángulo. Y entonces nos tenemos que aguantar y buscarnos la vida. Mirad, en muchos libros explican lo que es el teorema de la altura o el teorema del seno o el teorema del coseno, que son teoremas que nos ayudan directamente a resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué ocurre? Que si no lo han explicado en clase o bien no me acuerdo en un examen de esos teoremas, lo que sí me voy a acordar siempre es de las razones trigonométricas y de las ecuaciones o de los sistemas de ecuación. Entonces, en este vídeo vamos a resolverlos sin usar ese tipo de teoremas. Bien, nos dice que tenemos un triángulo A, B y C, lo pinto como yo quiera, A, B y C. Y ahora lo que sí es importante, haya B y C, nos piden que calculemos este lado, conociendo que el lado AB mide 37 centímetros, que el lado AC mide 50 centímetros y que el ángulo en el vértice A es 32 grados. Bien, ¿qué ocurre? Que como nos preguntan este lado y no es un triángulo rectángulo, vamos a transformarlo en dos triángulos. ¿Qué dos triángulos? Este triángulo y este otro triángulo. ¿Cómo se han formado esos dos triángulos? Porque he calculado la altura desde el vértice B hasta la base AC. Este puntito que se forma aquí se va a llamar H. Y esto de aquí le ponemos H de altura minúscula. Bien, ¿qué le ocurre a estos dos triángulos? Que son triángulos rectángulos, porque tenemos aquí un ángulo de 90 grados y aquí otro ángulo de 90 grados. Por tanto, recordad una cosa, la hipotenusa es el lado que está justo enfrente, opuesto al ángulo de 90 grados. Por tanto, de este triángulo pequeño, el 37 es la hipotenusa y de este triángulo BHC, la hipotenusa sería el BC, que es el que quiero calcular. Entonces nos vamos a fijar en este triángulo, en estos dos triángulos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la altura. ¿Cómo? Pues yo me fijo en este triangulito pequeño y como tengo este ángulo y tengo este lado y quiero calcular la altura, me pregunto qué tengo. De este ángulo tengo el cateto opuesto, que lo quiero calcular, y la hipotenusa. ¿Qué relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces voy a poner que el seno de 32 es el cateto opuesto, que es la H, partido la hipotenusa, que es 37. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Utilizo los conceptos de ecuaciones. El 37 está dividiendo, pasa multiplicando y me queda que la H es igual a 37 por el seno de 32. Y ahora cojo mi calculadora y me sale que la altura es 19,61 centímetros. Esto me lo llevo para acá. Ahora, he dividido este lado de aquí en dos partes. A este trocito le voy a llamar X, porque es una letra que desconozco. Y entonces, si todo esto mide 50 y ese trocito solamente es X, este trocito será el total que mide 50 menos lo que mide esto. Por tanto, a este trozo le llamamos 50 menos X. Ahora quiero calcular cuánto vale la X. ¿Qué relaciona este ángulo, que es el que yo conozco, con este lado, que es el cateto contiguo al ángulo, y con el otro que conozco, que es la hipotenusa? El coseno. El coseno de 32 es igual al cateto contiguo, que es la X, que es lo que yo quiero averiguar, partido la hipotenusa, que es 37. No uso la H, vaya a ser que aquí me haya equivocado y entonces también me equivoco para calcular la X. Uso la hipotenusa, que sí me la daba el problema, ¿vale? Entonces, de nuevo, despejo la X, el 37 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, por eso tengo que la X igual a 37 por el coseno, y esto sale 31,38, que me lo llevo aquí a mi X. Entonces, como me lo llevo aquí, también puedo calcular este lado. Ya sé que 50 menos 31,38, me vengo aquí, que ya lo he puesto, tengo que 50 menos 31,38 sale 18,62 y la H la hemos calculado justamente aquí.
Entonces lo que estoy pintando es este triángulo para poder calcular el BC, que es el que me pedían, me lo llevo aquí, ¿vale? Y ya tengo puesto esto y este lado. Ahora quiero calcular el BC, pues se puede hacer de distintas formas. Bueno, de distintas formas en realidad no, perdón. Si tuviéramos alguno de estos ángulos podríamos utilizar el seno, el coseno, ¿de acuerdo? Pero no tengo ninguno. Tengo un triángulo rectángulo y tengo los dos catetos. Me falta calcular la hipotenusa. ¿Qué voy a usar? El teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado de 19,61 al cuadrado más 18,62 al cuadrado. Opero aquí y opero aquí, y para dejar el BC sin el cuadrado le hago la raíz cuadrada y me sale que el lado que me pedían es 27,04 centímetros. Pues ya hemos terminado el primer problema. Vamos con el segundo problema. Es un poquito diferente. Me dicen: halla los lados AB y BC de un triángulo, que no me especifican que sea rectángulo, por tanto no lo es, en el que sabemos que el lado AC mide 100 centímetros, que el ángulo que está en el vértice A mide 42 grados y el que está en el vértice C mide 18. Pinto de nuevo un triángulo que no sea rectángulo y le llamo A, B y C. Pongo mis datos. El ángulo en A es 42, el ángulo en C es 18 y ahora el lado AC, que es este, mide 100 y me piden calcular estos dos lados. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismito. Separo el triángulo en otros dos triángulos rectángulos. ¿Cómo? Con la altura desde B hasta la base. Y lo mismo, si esto mide 100, pues voy a separar que esto mide X y entonces esto va a medir 100 menos X. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Que como tenemos que calcular los dos lados, las dos hipotenusas, no puedo calcular con el seno, porque fíjate, aquí tengo el 42 grados. Este lado no lo tengo, este tampoco y este tampoco. Entonces no puedo usar ni el seno ni el coseno, necesito usar la tangente. La tangente que relacionaba el cateto opuesto partido el cateto contiguo. ¿Qué va a pasar con el 18? Lo mismo, como este lado no lo tengo, voy a hacer la tangente de 18. ¿Por qué? Porque la tangente de 18 relaciona el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones, porque tengo cateto opuesto h partido cateto contiguo x. Ahora de aquí, cateto opuesto h partido cateto contiguo 100 menos x. Tengo dos incógnitas, la h y la x, que no la conozco. Entonces, de nuevo nos vamos aquí al dibujo. Voy a formar con la tangente del 42 cateto opuesto h partido cateto contiguo x. Y ahora nos vamos al otro triángulo. En el otro triángulo sería la tangente de 18, que es cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto opuesto es h, partido cateto contiguo 100 menos h. Esto es un sistema de ecuaciones. En la tangente de 42 y la tangente de 18, con la calculadora lo puedo calcular y me van a salir unos numeritos, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a resolver? Me imagino cuando teníamos sistemas de ecuaciones teníamos la x y la y. Pues ahora me lo imagino igual, pero mis letras son la h y la x. Entonces despejamos de ambas ecuaciones la h. Como la h está arriba, voy a pasar lo otro delante multiplicando, ¿vale? Entonces, de aquí me vengo a esta ecuación. ¿Cómo? La x pasa multiplicando y me queda h igual a x por tangente de 42. Y de esta otra ecuación hago lo mismo, dejo la h sola. Entonces, el 100 menos x, que está con una resta, pasa delante de la tangente multiplicando, pero como es una resta, entre paréntesis. Esto lo despejo y me sale esto, que la h es igual a todo esto. Sigo con mi sistema de ecuaciones. Como ya tengo la h despejada, vamos a utilizar el método de igualación, que todo esto lo voy a igualar a todo esto. Y me queda pues que x por tangente de 42 es igual a todo esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la tangente de 42, que sale 0,9 y lo multiplico por x, ¿vale? Y voy a calcular la tangente de 18 y a su vez que sale 0,32. Y a su vez voy a multiplicar 100 por tangente de 18 menos esto que salía 0,32 por la x. Por eso me sale esta parte de aquí.
Ahora las x con las x, el menos 0,32 pasa sumando al otro lado y este se queda aquí. 0,9x más 0,32x sale 1,22x igual a 32,49 y despejo la x, el 1,22 pasa dividiendo y esto sale aproximadamente 26,63 centímetros, es decir, que la x es 26,63 centímetros. Ahora me falta calcular la h, me voy a esta ecuación que es la más sencilla, ¿vale? Sustituyo lo que me ha salido en la x en la primera ecuación, en la que tengo de h igual a x por tangente de 42. Y la tangente de 42 la calculo con la calculadora, entonces la h sale 23,98. Ahora ya podemos calcular el lado AB y el lado BC haciendo uso del teorema de Pitágoras o con las razones trigonométricas, con lo que queráis. Yo creo que es más rápido con las razones trigonométricas, pero también lo podréis haber hecho con el teorema del Pitágoras, ¿vale? Cambio todos mis datos. La x era 26,63, 100 menos x es 73,37 y la h es 23,98. Y ahora bien, como tengo aquí el 42 y tengo esto al lado, pues puedo calcular con el seno de 42, cateto opuesto, que es 23,98, partido el AB. Y el AB que está dividiendo pasa multiplicando y el seno que estaba multiplicando pasa dividiendo, ¿vale? Lo voy a escribir. El AB pasa multiplicando, es como si tuviera AB por el seno de 42 igual a 23,98. Pues ahora que ya tengo esto, como quiero despejar el AB, el seno, 42 pasa dividiendo al otro lado y es lo que me sale aquí. Entonces calculo esto con la calculadora, mucho cuidado, y me sale que el lado AB mide eso. Y lo mismo voy a hacer con el seno de 18, cateto opuesto, partido hipotenusa, que es el BC. El BC pasa multiplicando y luego el seno pasa dividiendo y me sale 77,6. Bien, si tuviéramos un triángulo rectángulo, pues sería mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Porque no habría que dividirlo en dos partes, sino que directamente podríamos aplicar o el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Bueno, espero que os haya ayudado un poquito este vídeo. Nos vemos en más vídeos o en clase. Muchas gracias, un saludo.